problema. Un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen. Cierto día el guardián murió y había que sustituirlo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger quién tendría ese honor. «Voy a presentarles un problema», dijo. «Aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo». Trajo al centro de la sala un banco. Puso sobre este un enorme y hermoso florero de porcelana con una hermosa rosa roja y señaló: «Este es el problema». Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían: los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor. Pero, ¿qué representaba aquello? ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos, caminó hacia el vaso con determinación y lo tiró al suelo. «Usted es el nuevo guardián», dijo el gran maestro, y explicó: «Yo fui muy claro. Les dije que estaban delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean los problemas, tienen que ser resueltos. Puede tratarse de un vaso de porcelana muy raro, un bello amor que ya no tiene sentido, un camino que debemos abandonar, pero que insistimos en recorrer porque nos trae comodidades. Solo existe una forma de lidiar con los problemas: atacarlos de frente. En esos momentos no podemos tener piedad, ni dejarnos tentar por el lado fascinante que cualquier conflicto lleva consigo». Los problemas a veces tienen en nosotros un extraño efecto. Nos gusta contemplarlos, analizarlos, darles vuelta. En psicología, a esto se le llama parálisis por análisis. Debemos de prepararnos para dejar de contemplar nuestros problemas y enfrentarlos de una vez. Acéptame como soy. Un soldado que finalmente volvía a casa después de haber luchado en Vietnam llamó a sus padres desde San Francisco. «Mamá, estoy volviendo a casa, pero antes quiero pedirles un favor. Tengo un amigo, un compañero del ejército al que me gustaría llevar a casa porque no tiene a dónde ir». «Claro», respondieron, «nos encantaría conocerlo. Pero hay algo que deben saber antes de que vayamos. Él sufrió una terrible herida en uno de los combates. Pisó una mina y perdió un brazo y una pierna». «Qué lástima», dijo la madre. «Es horrible. Lo sentimos mucho. Quizás podamos ayudarlo a encontrar algún lugar para vivir». «No, mamá», dijo el hijo. «Yo quiero que viva en nuestra casa». «Pero hijo, no sabes lo que estás pidiendo. No tienes ni idea de las dificultades de vivir con una persona en esa situación». La madre consultó algo con el padre y luego añadió: «Hijo, alguien con tanta dificultad sería una carga demasiado pesada para nosotros. Tenemos nuestra propia vida y no queremos que algo así interfiera y limite nuestro modo de vivir. Es mejor que vuelvas tú solo a casa y te olvides del asunto. Él ya encontrará una manera de vivir por sí mismo. No te preocupes».
El hijo colgó el teléfono sin decir nada más. Varios días después, los padres recibieron una llamada telefónica de la policía, informándoles que su hijo había muerto al caer de un edificio y que parecía ser un claro caso de suicidio. Los padres, angustiados, volaron a la ciudad en la que había ocurrido la desgracia y fueron llevados a la morgue para identificar el cadáver de su hijo. Al efectuar la identificación, descubrieron, horrorizados, algo que les llenó de angustia, desesperación y culpabilidad el resto de sus vidas. Era su hijo, a quien le faltaba un brazo y una pierna. Vivimos en una sociedad que no admite el sufrimiento, el fracaso o la frustración. Lo queremos todo perfecto y fácil. Pero la vida no es así. Está llena de contratiempos, de dolor, de situaciones y circunstancias difíciles de comprender y asumir. La única posibilidad que tenemos es si aprendemos a amar incondicionalmente a nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. El cerdito de color verde. Había una vez una bonita granja en la que convivía una gran familia de cerdos, muy felices. La causa de tal felicidad radicaba en que, en la granja, tenían todo cuanto necesitaban para vivir plenamente como cerdos. No les faltaba la comida, así como tampoco el agua ni el barro que necesitaban para revolcarse y divertirse. Sin embargo, esa armonía se rompió un día por un suceso que nunca nadie pudo entender. De una de las cerdas más bellas salió una camada de cerditos, todos muy bonitos, pero uno misteriosamente verde. Igual de lindo, pero con ese color nada habitual para un ejemplar de la especie. Todos reaccionaron de inmediato de la misma manera. Rechazaban al cerdito por su color verde, que lo hacía diferente a todos, y en tal sentido lo marginaban de todas las rutinas que normalmente desarrollaban. Al principio, esto no preocupó al cerdito verde. Consideraba que era normal que lo dejasen de lado por ser el más chiquito, y aunque no participaba en las actividades del resto de la familia, se las arreglaba para hacer sus días divertidos en la granja. Para ello, se encaramaba en árboles y en el tejado de la casa, se dejaba caer sobre las pilas de paja, entraba al granero a jugar con las gallinas y hacía un sinfín de actividades más, nada comunes para un cerdo. No es que no le gustara revolcarse en el barro, es que no podía, porque la familia no lo dejaba. Así pasaron unos meses y el cerdito se volvió uno de los pequeños más grandes y fuertes de la familia. A pesar de esto, siguió marginado, con lo que comprendió que el rechazo hacia él se debía a su diferencia, que para él era leve y nada extravagante, y no al hecho de que hubiese sido el menor de sus hermanos. Caer en el entendimiento de esto le provocó una gran tristeza durante muchos días. No obstante, repuso su ánimo y retomó con más intensidad que antes las actividades que le hacían tener días felices. Los cerdos mayores, al ver esto, no soportaron más la felicidad de un cerdito que para ellos había roto la armonía familiar y ahora los abochornaba con sus extravagancias y conducta impropias de un cerdito. Como si no fuera suficiente el hecho de que era verde y eso para ellos mancillaba el prestigio y la armónica belleza rosada de la familia. Cansados de él, los cerdos mayores decidieron expulsarlo de la granja. Le dijeron que se marchara, que era un engendro de la naturaleza, que solo deshonraba a la familia y que, si se atrevía a volver por allí, la pasaría realmente mal.
Tras esto, el cerdito de color verde sí no pudo reponerse de la tristeza. Había sido obligado a abandonar el lugar que lo vio nacer y, en consecuencia, a vagar por el mundo sin rumbo fijo ni destino al que ir. Tras andar y desandar por un denso bosque durante unos días, el cerdito vio una bella pareja de ciervos ya mayores. Quedó encantado con la belleza y cornamenta de tan majestuosos animales, mas no se atrevió a interrumpir lo que hacían y se quedó en una esquina de un descampado. Sin embargo, los viejos ciervos se percataron de su presencia y lo observaron detenidamente con una mezcla de asombro, gracia y admiración. Nunca habían visto algo tan curioso, pero a la vez tierno, como un cerdito de color verde. De pronto, se percataron que el animalito estaba sollozando y, sin dudarlo, se acercaron a él y le preguntaron qué lo acongojaba. El cerdito, con el tono de la esperanza, les hizo su historia y ganó la solidaridad en sentimiento de los ciervos, que casualmente nunca habían podido tener descendencia y vieron cómo esa extraña pero agradable criatura despertaba sus instintos maternal y paternal. Por ello, propusieron al cerdito que viviese con ellos en el bosque, donde los tres podrían ser muy felices y vivir en familia. Esa de la que, por distintas causas, los tres habían sido privados. Por supuesto, el cerdito aceptó gustoso y desde entonces habita en el bosque junto a los viejos y muy bellos ciervos. Cuentan los que han pasado por allí que aún puede verse a esa insólita familia. Lo mismo, tirados descansando en cualquier descampado, que disfrutando de un baño en una laguna o correteando de un lugar a otro, radiando libertad y felicidad. Moraleja: esto demuestra que no importa cuán diferentes seamos ni las cosas de las que hayamos sido privados, la felicidad y la realización de nuestras vidas radican en nosotros mismos y en las acciones que hagamos para potenciarlas y hacerlas extensivas a los demás. El tenedor. Una mujer fue diagnosticada con una enfermedad incurable. Le habían dado solo 3 meses de vida. Así que comenzó a poner todas sus cosas en orden. Contactó a su pastor y lo citó en su casa para discutir algunos aspectos de su vida y una última voluntad. Le dijo qué canciones quería que se cantaran en su funeral, qué lecturas hacer y con qué traje deseaba ser enterrada. La mujer también solicitó ser enterrada con su Biblia favorita. Todo estaba en orden, y el pastor se estaba preparando para irse cuando la mujer recordó algo muy importante para ella. «Hay algo más», dijo exaltada. «¿Qué es?», respondió el pastor. «Esto es muy importante», continuó la mujer. «Quiero ser enterrada con un tenedor en mi mano derecha». El pastor se quedó impávido mirando a la mujer, sin saber exactamente qué decir. «¿Eso lo sorprende o no?», preguntó la mujer. «Bueno, para ser honesto, estoy intrigado con la solicitud», dijo el pastor. La mujer explicó. «En todos los años que he asistido a eventos sociales y cenas de compromiso, siempre recuerdo que cuando retiran los platos de la mesa, alguien inevitablemente se acerca y nos dice: «Quédate con tu tenedor». Aquella era mi parte favorita porque sabía que algo mejor estaba por venir, como un pastel, un gran postre de chocolate, un pay de manzana o un helado.
En fin, algo maravilloso y sustancioso. Así que quiero que la gente me vea dentro de mi ataúd con un tenedor en mi mano. Y quiero que se pregunten, ¿qué pasa con el tenedor? Y después, quiero que usted les diga, se quedó con ese tenedor porque lo mejor está por venir. Los ojos del pastor se llenaron de lágrimas de alegría mientras abrazaba a la mujer despidiéndose. Él sabía que esta sería una de las últimas veces que le vería antes de que ella muriera. Pero también sabía que la mujer tenía un mejor concepto del cielo que él. Ella sabía que algo mejor estaba por venir. En el funeral, la gente pasaba por el ataúd de la mujer y veían el precioso vestido que llevaba puesto, su Biblia favorita y, por supuesto, el tenedor en su mano derecha. Una y otra vez, el pastor escuchó la pregunta, ¿qué pasa con el tenedor? Y una y otra vez él sonrió. Durante su mensaje, el pastor les platicó a las personas la conversación que había tenido con la mujer poco antes de que muriera. También les habló acerca del tenedor y qué era lo que simbolizaba para ella. El pastor les dijo a las personas de cómo él no podía dejar de pensar en el tenedor y también que probablemente ellos tampoco podrían dejar de pensar en él. Y estuvo en lo correcto. Así que, la próxima vez que tomes en tus manos un tenedor, déjalo recordarte que lo mejor está aún por venir. Soy de Dios. Un grupo de ranas viajaba por el bosque, cuando de repente, 2 de ellas cayeron en un pozo profundo. Las demás se reunieron alrededor del agujero y, cuando vieron lo hondo que era, le dijeron a las caídas que, para efectos prácticos, debían darse por muertas. No obstante, ellas seguían tratando de salir del hoyo, con todas sus fuerzas. Las otras les decían que esos esfuerzos serían inútiles. Finalmente, una de las ranas atendió a lo que las demás le decían. Se dio por vencida y murió. La otra continuó saltando con tanto esfuerzo como le era posible. La multitud le gritaba que era inútil, pero la rana seguía saltando, cada vez con más fuerza, hasta que finalmente salió del hoyo. Las otras le preguntaron, ¿no escuchabas lo que te decíamos? La ranita les explicó que ella era sorda y creía que las demás la estaban animando desde el borde a esforzarse más y más para salir del hueco. Las palabras tienen poder de vida y de muerte. Una voz de aliento a alguien que se siente desanimado puede ayudarle a terminar el día, mientras que una palabra negativa puede acabar por destruirlo. Cualquiera puede decir palabras que roben a los demás el espíritu que les permite seguir adelante en los tiempos difíciles. Debemos tener cuidado con lo que decimos, pero sobre todo, con lo que escuchamos. Todo acto genera consecuencias. Ese año, las lluvias habían sido particularmente intensas en toda la región. Una gran corriente del río se llevó la choza de un campesino, pero cuando cesaron, habían dejado en la tierra una valiosa joya. El buen hombre tomó esa joya y la vendió. La suma que le entregaron sirvió para reconstruir la choza y el resto se lo regaló a un niño huérfano y desválido del pueblo. La riada había arrasado también otro poblado y un campesino, para salvar la vida,
tuvo que encaramarse a un tronco de árbol que flotaba sobre las turbulentas aguas. Otro hombre, despavorido, le pidió socorro, pero el campesino se lo negó, diciéndose a sí mismo: si él se sube a este tronco, a lo mejor se vuelca y me ahogo. Los años pasaron y estalló la guerra en ese reino. Ambos campesinos fueron alistados. El campesino bondadoso fue herido de gravedad y conducido al hospital. El médico que le atendió con gran cariño y eficacia era aquel muchachito huérfano al que él había ayudado. Lo reconoció y puso toda su ciencia y amor al servicio del malherido. Logró salvarlo y se hicieron grandes amigos de por vida. El campesino egoísta tuvo por capitán de la tropa al hombre a quien no había auxiliado. Le envió a primera línea de combate y días después halló la muerte en las trincheras. Las consecuencias siguen, antes o después. La generosidad engendra generosidad y el egoísmo engendra egoísmo. Debemos cultivar los 4 bálsamos de la mente: amor, compasión, alegría por la dicha de los otros y ecuanimidad.